Amén. Esa es la oración de nuestro corazón para que el Señor nos hable esta mañana. Amén. Nadie podría haberme preparado al comienzo de mi ministerio para los funerales. Ahora había una clase donde el profesor durante unos días hablaba cómo los ministros llevan a cabo bodas y funerales. Había estado en los funerales, en algunos funerales en mi vida, algunos en la familia, algunos del vecindario, pero no muchos y no los recordaba bien. Pero no tenía una imagen en mi mente de cómo se vería tener una participación regular en funerales. Cuando Susan y yo nos mudamos a nuestro primer ministerio en el tiempo, a tiempo completo en Ohio, y habían estado solo unas pocas semanas en el pequeño pueblo del condado, que era muy rural. Yo tenía 22 años cuando un director de una funeraria me llamó para que pudiese ver, de comer con él y me, me propuso el señor Bill Black, el dueño de la funeraria, para hacer funerales. Él me preguntó, ¿estarías dispuesto a hacer funerales para las personas que no van a su iglesia? Y pensé, bueno, quiero decir, ¿eso es una cuestión? Por supuesto que sí. Iría, iría más lejos en el almuerzo y dijo, ¿estarías dispuesto a hacer funerales para personas que no son creyentes? Y, ¿sabes? Pensé en mi propia familia y en círculos de amistades y pensé que necesitaban de alguien. Así que sí, por supuesto lo haría. Lo que no me di cuenta que estaba abriendo una puerta porque en los siguientes 4 años y 10 meses hice 89 funerales. Y esos funerales iban desde el glorioso de una celebración que trataba de aprender la gente, de una graduación, de las personas que habían vivido en su entrada a la vejez y los santos de Dios y la gente que recordaban bien sus hijos, sus nietos y a veces sus bisnietos. Alabe a Dios por la vida que han vivido y le agradezco a Dios por la vida que vivirían más allá. Horas un poco más tensos, recuerdo. El director de la funeraria, su nombre era Kenny, y recogíamos a esta señora, de ella estaba en el ataúd, y la pusimos en la parte trasera del carro funerario, y tuvimos que conducir a otro pueblo como 1 hora de distancia. No sabía que Kenny estaba muy cerca de esta dama, la que la conocía, pero no sabía que estábamos conduciendo por el condado. Y él me miró y me dijo, ya sabes, apuesto que la señorita Lewis le encantaría volver a sus viejos terrenos para pisotear. Dije, sí, aquí ella vivió. ¿Por qué no nos paramos, abrimos entonces el ataúd y la dejamos disfrutar de la vista una vez más? Dejé, estaba pensando, ¿está hablando en serio? Dije, sabes, yo no creo que sea una buena idea. No sé si lo fuera o no, pero no me sentía muy cómodo cabalgando con una señora y no sabía qué estaba pasando y qué va a pasar al respecto. No lo sé, pero uno siente como que es algo un poco incómodo, ¿verdad? Otros funerales, sin embargo, estuvieron en el extremo más lejano de una celebración. Hice funerales que incluían funerales de crímenes, que le había quitado la vida a otra persona, funerales por alguien que se quitó la vida, funerales de niños, madres, jóvenes y padres jóvenes. La semana pasada, en nuestro grupo de discipulado del martes por la mañana, del que soy parte de uno de los miembros de esta iglesia, Derek Nichols nos dirigió un estudio de un fenómeno que se llama adormecimiento psíquico. Adormecimiento psíquico. Y es cuando la gente se encuentra con una angustia tan bárbara y una prueba tan tensa, una vez y otra vez y otra vez y otra vez, que eventualmente todo se siente igual. Es difícil para nosotros dejarnos profundizar y sentir una gran emoción cuando nuestras emociones están presentes por el tiempo. Pude ver a la gente moviendo la cabeza, sintiendo la verdad de lo que está diciendo, pero
queriendo negar que tal vez podríamos sentir un entumecimiento psíquico al pasar un año de aislamiento en COVID, un año viendo a la gente morir, amigos perder sus seres queridos, un año algunos que vamos a funerales y a otros funerales en línea, en Zoom, de pie, con máscaras en la cara, sin poder abrazarnos cuando hemos perdido a un ser querido. Y esto siguió y los funerales se retrasaban con dolor, se retrasaban y luego a medida que continuó avanzando y a través de la agitación social y a través de las elecciones y del nuevo año, los últimos 10 días, donde la violencia insodable de los asesinatos en Atlanta y los asesinatos en Colorado, solo nos recuerdan una vez más la presencia de Satanás en el mundo. Y a veces nos vemos diciendo, no puedo seguir haciendo esto. No puedo. Y sabemos que tenemos que hacerlo, pero a veces es duro. ¿Y de qué estás hablando? Escuche el salmista en el Salmo capítulo 6. El salmista lo capta con tanta fuerza. Dice, no me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigas en tu furor. Ten compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos, angustia está en mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda, en el sepulcro, ¿quién te alabará? Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo las lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos. El salmista captura el sentimiento. Pero me pregunto si en ese viernes por la noche, cuando los discípulos, atónitos por el acontecimiento de ese día, comenzó la noche anterior el arresto, el juicio, la flagelación, la paliza, la burla, el escupir. Jesús fue colgado en una cruz y la sangre goteaba de su cuerpo hasta que no quedó nadie, ninguno. Vienen y toman su cuerpo de la cruz de dos discípulos, José y Nicodemo, lo toman y lo ponen en una tumba. Me pregunto si los discípulos leen el Salmo 6, el himnario de su propia Biblia, y clamó, Señor, nuestros huesos están en agonía, no podemos soportar la angustia. Me pregunto si el apóstol Juan alguna vez dejó de llorar esa noche. Me pregunto si María le quedaron algunas lágrimas por la mañana. ¿Ves? Cuando miramos la historia de la cruz, y como la vimos en la semana pasada, sabemos que porque Jesús murió, porque nos amaba tanto, pero sus discípulos en ese momento, viviendo lo que se estaba desarrollando, mirando la multitud, escuchando los abucheos y al oír las burlas, y al ver la gente escupir al Salvador, y al oír decir al Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, baja Dios Jesús de la cruz. Pero eventualmente Él dice, todo ha sido terminado. Y claman a alta voz diciendo, Padre, en mis manos encomiendo mi espíritu, y eso es todo. Si todas sus esperanzas y sueños murieron con Él, fueron todas las esperanzas y sueños envueltos en su cuerpo sin vida dentro de las sábanas del entierro, fueron colocados en una tumba, y la piedra rodando finalmente se selló y los guardias se pusieron al frente. Creo que eso es todo. Y luego viene el sábado. Y Jesús está en la tumba. Y aparentemente Jesús no sale. Aparentemente esto es todo. Se acabó.
Mientras leemos el texto, la Biblia nos revela que muchos de los discípulos continuaron con sus asuntos. Algunos se fueron a su casa, algunos se fueron a pescar, algunos de nosotros estuvimos escondidos por medio de las repercusiones. Realmente creían que esto era todo, que todo se había acabado. Pero quiero decir algo para despertar nuestra atención sobre el camino del sábado a domingo, porque la Biblia nos dice en Lucas 24 que Jesús resucitó entre los muertos. Y usted dirá, espera un momento, Don, no estamos en la Pascua. No, todavía no estamos en la resurrección, yo lo sé. Pero quiero que miren conmigo a Lucas 24, el versículo 13. Ahora tenga en cuenta que esto no es un sábado, es ya domingo. Tenga en cuenta que temprano esa mañana los ángeles corrieron a la tierra con anticipación. Toda la creación esperando la resurrección, esperando que la vida venciera la muerte, que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, saliera del sepulcro, liberando a toda la humanidad. El cielo sabía que iba a suceder, la tierra sabía que iba a suceder. Las únicas personas que no sabían que eso iba a suceder estaban estancadas y pensando y estancados en el sábado. Miren conmigo, Lucas 24, versículo 13. En ese mismo día, 2 de los discípulos iban a la aldea llamada Laberinto, en unas 7 millas de Jerusalén. Hablaban entre ellos sobre todo lo que había sucedido. Mientras hablaban y discutían estas cosas entre ellos, Jesús se acercó en el camino y caminó con ellos, pero no pudieron reconocerlo. Ahora quiero que pienses en este versículo que no lo reconoció. Esto significa que Jesús no se parecía a Jesús porque ya lo sabíamos, que ya lo habían visto antes. Jesús se le apareció en el huerto de María Magdalena. Primero pensó que era el jardinero, pero luego se da cuenta que Jesús no es que no se parezca a Jesús. Otras mujeres que habían visto a los ángeles en la tumba vacía antes, luego se encontraron con Jesús y sabían que eran Jesús. Demuestran que Jesús no está cambiando de forma. Ellos simplemente no lo vieron. Le preguntó, ¿qué están discutiendo juntos mientras caminaban? Me quedé quieto. Sus rostros abatidos, y uno de ellos llamaba Cleofás. Le preguntó, ¿eres el único aquí en Jerusalén que no sabe lo que sucedió en estos últimos días? Ahora, quiero que notes 2 cosas. Número 1, quiero que se note que solo nombra a uno de los 2 discípulos. Me voy a quitar los zapatos. Está bien, yo estoy representando a Cleofás. Me pregunto que si esta es una invitación de Dios para que usted se ponga en lugar de ese discípulo mientras caminaba. Tal vez sea su turno de caminar al lado de Jesús, donde está ahí mismo con ellos, y ellos no lo ven. Ahora, ten en cuenta que los conoce. Bueno, las cosas que le preguntó el profeta, que le dijo sobre Jesús de Nazaret, y ahora aquí están a punto de contarle a Jesús sobre sí mismo. Él era un profeta poderoso en palabras y hecho ante Dios y ante el pueblo. Los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser sentenciado a la muerte y lo crucificaron. Pero todos en voz alta digan todo. Muy bien, digan, pero tenemos esperanza de que Él era en el que iba a redimir a Israel. Es más, es el 3er día desde que ha ocurrido todo esto. Además, todas nuestras mujeres nos asombraron. Fueron a la tumba esta mañana, no encontró su cuerpo y vinieron y sus compañeros fueron a ver y vieron que el sepulcro aprobó que estaba vacía. Le están diciendo a Jesús que Él está vivo. Algunas de las mujeres dijeron que vieron a algunos de nuestros propios compañeros verificar que la tumba estaba vacía. Si soy Jesús en ese momento, ¿no es así? En algún momento, ¿no explotaría mi cabeza? Te he estado diciendo desde el capítulo de Juan, que lo puede revisar usted mismo en la boda, o después de la boda en el templo, que iba a morir, que resucitaría el 3er día. Le dije que buscaran la señal de Jonás, así como el profeta Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, y el Hijo del Hombre estaría en la tierra y sería sepultado. O cuando Jesús dijo la gran confesión, Él viniendo diciendo esto todo el tiempo,
que resucitaría el tercer día. Y que ahí dijeron en un tercer día, Jesús está diciendo, bueno, por supuesto que es el tercer día y yo estoy aquí justamente parado frente a ustedes. Pero, ¿por qué está parado ahí? Que si pudiéramos dejar de enfocarnos en nosotros mismos y de Cleofas y volver a enfocar en Jesús. ¿Qué está haciendo allí? ¿Por qué es importante para Jesús y caminar 7 millas con ellos en su duda? ¿Por qué Jesús camina con ellos 7 millas en su incredulidad? Dice, cuán tontos, dice, son ustedes, cuán lentos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No tuvo el Mesías que sufrir todas estas cosas y luego entrar en su gloria? Y comenzando con Moisés y los profetas, les explicó lo que se decía en las Escrituras concernientes a sí mismo. ¿Por qué seguir pasando por esto? Jesús caminó con ellos durante 3 años. Jesús dice, este ha sido el objetivo de la Escritura desde que Moisés, a través de los profetas y a través de los cánticos y a través de todos los profetas. De esto se trata mi vida. He llegado a la culminación de todo lo que dije que sucedería y todavía no crees. Si soy Jesús, estoy pasando para mí mismo. Necesito saber si este grupo me conviene o no. Pero ese no es Jesús. Él no va a pensar mal de sus discípulos. Entonces, ¿qué se trata el sábado? ¿Por qué hacerlos esperar? Porque el sábado se trata solamente de fe. Verán, la verdad es que ya están en el domingo, pero todavía están viviendo como si estuviesen en el sábado. Si no tenemos la fe que necesitamos para pasar el sábado, no tendremos la fe un domingo, ya que es domingo. La vida ya pasó, la resurrección ya pasó. Dios está llamando milagrosamente en el presente y ellos no lo creen por la falta de la fe del sábado. Se está desangrando hasta el domingo. Y Jesús, no yo, Jesús dice que es una falta de fe. Continúan que no se han olvidado de las modales y es tarde y lo invitan a entrar a quedarse con ellos y partir el pan, y cuando parten el pan juntos, recuerden esto, muchas transformaciones ocurren con Jesús alrededor de la comida que está al frente en el sermón, y cuando parte el pan, sus corazones se abren y se dan cuenta que es Jesús. Esto no es la última vez que lo verán actuar. El capítulo 1 de Hechos nos dicen que en 40 días Jesús testificó el reino de Dios, pero Jesús desaparece del presente para regresar más tarde, pero le dicen a los otros discípulos, es verdad, Él está vivo. Verás, Jesús está dispuesto a caminar por el desierto con nosotros los 7 días para asombrarnos a nosotros, porque vale la pena esperar. No se trata solo de nosotros esperar. Él está dispuesto en atendernos y esperar por nosotros. Lo que se dice el sábado, yo sé lo que está pasando y sé que tu fe no está en domingo, porque el sábado fue muy duro en lugar de abandonarme. Jesús dice, estaré contigo. El Salmo 23 dice que caminaré contigo en el valle de las sombras de muerte. Ahora, noten, la Biblia dice, nuestros discípulos dijeron, nuestro corazón ardían. Verán, lo que el Espíritu Santo estaba tratando de señalarles es que llamarles su atención. Y vamos a buscarle al regreso de Génesis, regresar a Moisés y regresar a los cánticos de los profetas. Quiero que pensemos en un momento. Regresemos en el huerto de Edén. Dios dice que te prometí que te daría un huerto y prometí el cumplimiento. Pero comiste de la fruta en vez de caminar conmigo, pero yo estaba allí para ti. O vayan para donde Abraham, donde dice, te hice una promesa, te llevé a la tierra prometida, pero tomaste un camino que te alejó de mí y no requirió fe que preocupará a tu familia. Pero yo estaba allí para ti y fui fiel a ti, Israel. Te saqué de Egipto a través del Mar Rojo. Caminaste sobre tierra seca. Preparé una tierra que fluía leche y miel, pero en el desierto construiste un becerro de oro y dijiste que querías cambiarme por otro Dios. Pero ahí estaba yo, para ti, por ti,
Jesús dijo que la Biblia dice que Dios en Cristo vino a la tierra en el milagro del nacimiento, sanó a los enfermos y a los ciegos en el camino, levantó a las hizo milagros en el nacimiento y trajo todo el poder, siempre enfocado a esta hora. Jesús dijo que hice todas las provisiones para mi resurrección, incluida mi sepultura en una tumba a la que nadie más podía conducir, para que cuando la encontraras vacía supieras que había resucitado entre los muertos. El viernes fue exactamente como le dije que iría. ¿Dónde pensaste que estaría el domingo? Te dije que no buscaras en ningún otro lugar que no fuera entre los vivos. Entonces, ¿por qué estás viviendo el domingo como si estuvieses viviendo todavía en el cementerio? El sábado era una forma de pensar que no podía cumplir mi promesa de resurrección. ¿Ves, hermanos y hermanas? Tratarás el domingo como el sábado si no tienes fe. No habrá cambio del sábado al domingo de resurrección si no tienes fe. Oh, Dios estaba con Adán y Eva, y con Abraham, y con Israel y sus discípulos. Dios estaba con nosotros antes de COVID, después del COVID, pero Dios está con nosotros, también estuvo durante el COVID. COVID no es la única pandemia que hemos enfrentado, no es la única enfermedad, no es la única razón de que las personas se hayan aislado, heridas y enojadas. Los asesinatos de Atlanta llamaron la atención sobre el problema antiguo. Es viejo. Los asesinatos de Colorado tienen parte de la historia. Esta no es la primera y no será la última, pero vamos a estar más adelante cuando salgamos de todo esto y de lo que estamos cuando entramos en esta vida. Solo si entendemos que Dios tiene el mismo poder el sábado que mostrará el poder en el domingo. Y lo demostrará en nosotros. Entonces, ¿por qué es tan difícil ver a Dios los sábados de la vida cuando el poder y la gloria de Dios fue visto bajo la política y los prejuicios y las presiones de la vida? ¿Cuál es tu sábado? Y si COVID fuera una metáfora como Waterloo o Pearl Harbor o el 9/11, hechos reales que se convirtieron en unas formas de hablar de la vida. Y si COVID fuera así, entonces, ¿cuál es tu COVID? ¿Cuál es tu COVID hace 2 años y cuál sería tu COVID dentro de 2 años? ¿Ves? Enfrentaremos todos estos tiempos nuevamente, pero la presencia de Dios a través de esta experiencia nos enseñó cómo vivir fielmente el valle de la sombra de muerte para salir por el otro lado cuando estalló el domingo de resurrección. Vean los ángeles en el cielo estaban listos para venir a la tierra. Ellos estaban listos para celebrar. Y debemos de recordar cuando tuvieron esta conversación que Jesús había tenido, que había resucitado entre los muertos. Entonces, ¿qué hay de ti y de mí? Nos estamos acostumbrando a vivir una vida de sábado creyendo que Dios no tiene lo que se necesita para cuidarte el sábado y llevarte al domingo. Quiero que noten que sus corazones estaban ardiendo. Era el Espíritu Santo tratando de señalarles. Vemos corazones ardientes en nuestro alrededor, el ardor ansioso en nuestros propios corazones. Y creo que ese ardor en tu corazón es una señal de que Dios quiere hacer algo contigo. Quiere hacer algo en ti y a través de ti. La quemadura está indicando que incluso el sábado ya tienes a alguien en cual está contigo. Y si sabes que Dios está contigo el sábado, estarás emocionado de anticipar el domingo. Porque Jesús camina con nosotros y es paciente con nosotros, porque vale la pena esperar.